muy pocos kilómetros del centro de Caravaca de la Cruz, a tan solo unos minutos, se encuentra el Cerro de la Ermita de la Encarnación. Aquí el viajero va a poder ahondar en algunas de las raíces históricas que conforman la personalidad de este municipio. Aquí tenemos algunas de las manifestaciones que antiguas civilizaciones han ido dejando en Caravaca de la Cruz y nos van explicando épocas remotas que han ido conformando las raíces, la historia y la personalidad de los habitantes de este municipio. Hemos querido pasear en el tiempo, hemos querido sentirnos partícipes de la historia y lo queremos hacer con Paco Brotons, es el arqueólogo municipal. Paco, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí se respira historia, aquí se respira raíces, tradición, aquí se respira toda una época en la que los romanos dejaron su impronta. Bueno, mucha historia aquí se respira. Estamos en un lugar que ha sido lugar de culto de todos los pobladores que han pasado por Caravaca desde al menos el siglo VI a.C. Y es una zona que ha sido lugar de culto hasta la actualidad. Se puede ver muy bien la ermita cristiana que tenemos detrás y que todavía hoy está abierta al culto. Este es un espacio sagrado que tiene sus inicios como tal en el siglo VI a.C., de la mano de los habitantes del poblado que había al otro lado del barranco de la Virgen, que es el que separa este cerro, el cerro de la Ermita de la Encarnación, del cerro donde se construyó, donde habitaba esta gente en esas fechas. Lo primero que hicieron aquí es ocuparlo como espacio de enterramiento, y los espacios de enterramiento también son espacios sacros. De ser un espacio de enterramiento se pasa al siglo IV a ser un espacio de culto, un santuario ibérico, uno de los santuarios ibéricos más interesantes de todo el sureste, donde tenemos manifestaciones de cómo los íberos daban culto a sus deidades y cómo eran sus rituales. Sobre todo esto hemos podido verlo a través de los pequeños objetos que van apareciendo en las excavaciones que hemos ido llevando a cabo en este cerro desde los años 90 y que son fruto de esas pequeñas ofrendas que ellos dejaban en las grietas de este cerro. Este santuario ibérico se transforma con la llegada de los romanos, se monumentaliza y se construyen en él una serie de estructuras de raigambre clásica, digamos que son templos a la manera helenística que nos llegan a través del mundo itálico y que una vez aquí lo que hacen es transformarse y dar paso a un estilo propio de arquitectura que podemos considerar como arquitectura ibero-romana. No en vano se dice que aquí en Caravaca de la Cruz hay algunos de los templos ibero-romanos más antiguos de la península ibérica. Efectivamente, el primer templo que se construye es un templo de raigambre itálica y decorado además con una serie de de objetos que se traen de la propia península itálica, que se puede fechar ya en el siglo II a.C., es decir, si los romanos llegan en el 218 a.C. a la península ibérica, en el primer cuarto o inicios del tercer cuarto del siglo II a.C., ese templo ya está construido. Sobre ese templo, que se construye en el solar de la actual ermita, sobre ese primer templo se construye luego otro templo en época de Augusto, más o menos en torno al cambio de era o poco antes del cambio de era. Es un templo un poco mayor que el que se había construido inicialmente, sigue siendo un templo muy parecido a este sobre el que estamos nosotros sentados ahora en las cimentaciones, pero es un templo ya con unas características propias de esa arquitectura ibero-romana. Y sobre ese templo vuelve a construirse en el siglo II ya después de Cristo otro templo más monumental con 8 columnas de fachada y 10 en los laterales, que sigue manteniendo, fíjense, han pasado ya 4 siglos casi desde la llegada de los romanos, pues sigue manteniendo estas características que eran propias de los templos donde se daba culto a los dioses íberos. Paco, como arqueólogo municipal, qué sensación de pasear por aquí y de imbuirte en la historia, de formar parte casi de ella, de entenderla, de explicarla y sobre todo de ahondar en las raíces de ese pueblo que tanto amáis. Pues sí, evidentemente este es un lugar
que no solamente tiene estos valores históricos, sino que además tiene unos valores naturales impresionantes, unos valores paisajísticos que yo creo que a quien venga, a cualquier visitante, le va a satisfacer de una manera muy notable. Pues nos vamos a verlo, vamos a seguir recorriendo la historia y vamos a seguir caminando por las raíces de Caravaca de la Cruz. Hemos comenzado aquí, en un lugar emblemático, en el cerro de la Ermita de la Encarnación, pero hay mucho que buscar, hay mucho que encontrar y mucho que contar. Seguimos camino en Miradas Viajeras en Movistar Plus. Seguimos nuestro camino y, como os contábamos, de los templos nos venimos a las canteras y seguimos con Paco, un sitio emblemático. Efectivamente, este es el lugar donde se estajó la piedra para construir los templos. Con toda seguridad, una oficina móvil procedente de Cartagonova, de la actual Cartagena, se desplazó hasta este cerro de la Ermita para abrir las entrañas de la tierra de esta montaña y sacar lo necesario para construir los templos. Sus trabajos comenzaban abriendo pequeñas zanjas con las que delimitaban por tres lados los sillares con las medidas adecuadas que iban a tener o que necesitaban tener para poder luego ellos utilizarlos en los muros del templo. Una vez que ellos le daban la profundidad adecuada, lo que hacían era abrir tres pequeños orificios y con palancas levantar el bloque. El bloque se desprendía porque suele haber pequeñas grietas, como vemos en ese frente de cantera, pequeñas grietas que facilitan la extracción de la piedra. En estas paredes que han quedado, en estos escalonamientos que han quedado en esta zona, lo que podemos ver es el ritmo que llevaban los canteros de extracción, el sentido que iban alternando para extraer la piedra. Vemos cómo queda esta especie de zigzag y es porque ellos iban cambiando a la hora de picar en un sentido o en otro. Aquí tenemos pues varias bancadas, hasta tres bancadas de extracción, con una cuarta un poco más profunda. La cantera es toda así, al final queda completamente escalonada porque en las distintas reutilizaciones que se han hecho, pues se han ido abriendo nuevos bancos de extracción y se han ido rebajando los niveles de las bancadas anteriores. Este es el paisaje que nosotros encontramos en toda esta cantera y en otras más pequeñas que tenemos en las proximidades de la ermita, y donde podemos ver y apreciar precisamente pues esto, cómo ellos iban extrayendo las piedras que necesitaban para labrar absolutamente todos los elementos arquitectónicos del templo. Paco, ¿estos colores que vemos en las paredes a qué se refieren? Los colores que vemos después de la consolidación que nosotros hemos hecho de las paredes de la excavación que abrimos en los años 90, representan las diferentes capas, niveles estratigráficos que nosotros hemos localizado en la cantera. Encontramos un montón de yacimientos, también se pueden encontrar en cualquier otra parte del mundo, pero sin embargo te he escuchado decir varias veces que en Caravaca todo es singular. Bueno, casi todo es singular. Bueno, sobre todo muchas cosas son singulares. Es cierto que nosotros tenemos un número importante de yacimientos, tenemos en torno a los 200 yacimientos en el término municipal, pero hasta ahora hemos tenido la suerte de que las intervenciones arqueológicas se han llevado a cabo sobre yacimientos singulares. Y cuando digo singulares es que no hay otro igual en la península ibérica. Pues desde la prehistoria tenemos la Cueva Negra, donde se encuentra el resto de fuego de origen humano más antiguo de Europa. Es una cueva que se fecha desde hace 900.000 años. Y tenemos también dos castillos de las guerras civiles entre Julio César y Pompeyo, que es algo que tampoco se había excavado hasta ahora, estos pequeños recintos militares que seguramente iban asegurando, ellos iban tratando de controlar todo lo que era la ruta de desplazamiento desde Cartagonova hasta la Alta Andalucía.
Se han hallado también restos de prehistoria reciente con un enterramiento múltiple con 1.500 individuos, que es el enterramiento más grande de la península ibérica también. En fin, son todos yacimientos que tienen una importancia grande precisamente porque son únicos. Singulares, diferentes, únicos, son los yacimientos que hay que venir a visitar, son enclaves que nos van contando la historia de Caravaca de la Cruz, nos va contando sus raíces, así que es una muestra más de que Caravaca de la Cruz es absolutamente diferente, es un lugar que hay que descubrir poco a poco y paso a paso, es un lugar en el que adentrarse en su historia y dejarse llevar, entenderla y luego compartirla, es Caravaca de la Cruz.